Lo que sabemos del HMPV, el virus que se propaga en China. Aunque los casos están aumentando en China, la situación es muy distinta a cuando surgió la COVID-19 hace 5 años, según los expertos médicos. El HMPV es común y tiene décadas de antigüedad. Los reportes sobre el aumento de casos de un virus respiratorio en China han evocado los oscuros ecos del inicio de la pandemia de COVID-19 hace casi exactamente 5 años. A pesar de las similitudes superficiales, esta situación es muy diferente, y mucho menos preocupante, según los expertos médicos. De acuerdo con los informes, los casos chinos son infecciones por metapneumovirus humano, HMPV, por su sigla en inglés. Esto es lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué es el HMPV? Es uno de los varios patógenos que circulan por el mundo cada año, causando enfermedades respiratorias. El HMPV es ordinario, tanto que la mayoría de las personas se contagian cuando aún son niños y pueden sufrir varias infecciones a lo largo de su vida. En los países con meses de frío, el virus puede tener una temporada anual como la gripe, mientras que en los lugares más cercanos a la línea ecuatorial circula a niveles más bajos durante todo el año. El HMPV es similar a un virus más conocido en Estados Unidos, el virus respiratorio sincitial, RSV, por su sigla en inglés. Provoca síntomas muy parecidos a los de la gripe y la COVID como tos, fiebre, congestión nasal y sibilancias. La mayoría de las infecciones por HMPV son leves, parecidas a un resfriado común. Pero los casos graves pueden provocar bronquitis o neumonía, sobre todo en lactantes, ancianos y personas inmunodeprimidas. Los pacientes con afecciones pulmonares preexistentes como asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema, corren mayor riesgo de sufrir resultados graves. En los países desarrollados, el virus rara vez es mortal, pero en los países de renta baja, con sistemas de salud débiles y una vigilancia deficiente, las muertes son más frecuentes. ¿Desde cuándo existe este virus? El virus se identificó en 2001, pero los investigadores afirman que ha estado circulando entre los seres humanos al menos desde hace 60 años. Aunque no es nuevo, su nombre no tiene el reconocimiento de la gripe, la COVID o incluso el RSV, según Leigh Howard, profesora asociada de enfermedades infecciosas pediátricas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Una de las razones es que rara vez se habla de ella por su nombre, excepto cuando hay personas hospitalizadas con un caso confirmado. En realidad, las características clínicas son difíciles de distinguir de otras enfermedades víricas y no realizamos pruebas rutinarias para el virus HMPV de la misma manera que lo hacemos para la COVID, la gripe o el virus respiratorio sincitial, afirma Howard. Así que la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas y se atribuyen a cualquier enfermedad respiratoria. ¿Cómo se contagia una persona con el virus HMPV? El virus se propaga principalmente a través de gotitas o aerosoles procedentes de la tos o los estornudos, del contacto directo con una persona infectada o de la exposición a superficies contaminadas, básicamente las mismas vías por las que la gente contrae resfriados, gripe y COVID. ¿Existe una vacuna o un tratamiento? No existe vacuna contra el HMPV. Pero sí existe una vacuna contra el VRS, y se está investigando para encontrar una vacuna que pueda proteger contra ambos virus con una sola dosis porque son similares. No existe un tratamiento antiviral específico para el HMPV, el tratamiento se centra en el control de los síntomas. Los informes procedentes de China evocan los de los primeros y confusos días de la pandemia de la COVID, y la OMS sigue instando a China a compartir más información sobre el origen de aquel brote, 5 años después. Pero la situación actual es diferente en aspectos clave. El coronavirus pasó de los animales a los seres humanos y, hasta ese entonces, era desconocido. El HMPV está bien estudiado y existe una amplia capacidad para realizar pruebas de detección. Existe una amplia inmunidad a nivel de población frente a este virus en todo el mundo, mientras que en el caso de la COVID no la había. Una temporada grave de HMPV puede sobrecargar la capacidad de los hospitales, en particular las salas de pediatría, pero no desborda los centros médicos. Sin embargo, también es vital que China comparta oportunamente sus datos sobre este brote, afirmó Sanjaya Senanayake, especialista en enfermedades infecciosas y profesor asociado de medicina en la Universidad Nacional de Australia. Esto incluye datos epidemiológicos sobre quién se está infectando. Además,
Necesitaremos datos genómicos que confirmen que el HMPV es el culpable y que no hay mutaciones significativas preocupantes.